Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y Panansat 3, Canal 24 y demás canales de televisión que están transmitiendo en esta ocasión esta actividad. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 14, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, está preguntando a cuál de los ángeles dijo así: y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Nuestro tema para esta ocasión lo tomamos del verso 2, donde nos dice: en estos postreros días, desde el tiempo de Jesús. Aquí San Pablo nos muestra que son los postreros días. Y en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos al heredero de todo. Ese es nuestro tema para esta ocasión, el heredero de todo. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a como lo presenta el apóstol San Pablo aquí, nuestro amado Señor Jesucristo es el heredero de todo, por quien fueron creadas todas las cosas. Por eso San Juan en el capítulo 1 y verso 1 en adelante nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí tenemos a Jesucristo, el Verbo, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos, el cual es el creador de todas las cosas. En Él estaba toda la creación, y de Él salió toda la creación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan. En palabras más claras, antes de Jesucristo tener su cuerpo de carne aquí en la tierra, el cual fue creado en el vientre de María y nació allí en Belén de Judea, antes de eso, Jesucristo vivía en ese cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios. Ese cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios era el mismo Dios vestido de un cuerpo de la sexta dimensión. Ahora, estando Dios en ese cuerpo de la sexta dimensión, Él llevó a cabo toda la creación. Era el Dios todopoderoso que más adelante se haría hombre, se haría carne y viviría en medio de su creación, en medio de los seres humanos. Viviría con un cuerpo de carne, pero perfecto, un cuerpo de carne, pero sin pecado, para poder redimir a todos los hijos e hijas de Dios que estaban viviendo y que vivirían más adelante otros en cuerpos mortales y con espíritus en la permisiva voluntad de Dios, espíritus del mundo. Ahora, nuestro amado Señor Jesucristo hemos visto que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el cual se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos. Él es el creador de todo el universo, y Él es el dueño, y Él es el heredero de todo. Y por eso, cuando se hizo hombre y habitó entre los seres humanos, ha sido conocido como el heredero de todo. Ahora, Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 nos muestra una parábola muy importante
en la cual Él se presenta como el heredero de todo. Dice, así esta parábola es la parábola del padre de familia que demanda el fruto de su viña. Dice, oíd otra parábola, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, clavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que los edificadores desecharon? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y todo aquel sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora aquí en esta parábola, Cristo muestra que él, el Hijo, es el heredero de todo. Y muestra que el reino de Dios estaba en medio del pueblo hebreo, pero por cuanto no llevaron el fruto o los frutos correspondientes del reino y no recibieron a los siervos que Dios les envió, o sea, a los profetas, y a unos mataron, a otros apedrearon, a otros persiguieron, así por el estilo. A todos los siervos que Dios le envió, los rechazaron, y luego los hijos de esas personas adornaron las tumbas de ellos, y por eso Cristo les dice, ustedes son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahora, Cristo dice, el reino de Dios será quitado de en medio vuestro y será dado a gente que lleve los frutos de él. El reino de Dios fue quitado de en medio del pueblo hebreo y fue pasado a los gentiles. Y en medio de los gentiles Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre,
y ha estado Dios llevando a cabo todo el programa divino correspondiente al reino de Dios. Y ha estado Él colocando en su reino a todas aquellas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque el reino de Dios ha pasado a los gentiles y por esa causa los escogidos están entre los gentiles y han sido llamados y juntados de edad en edad. Y ahora en el día postrero son llamados y juntados los últimos escogidos del reino de Dios. Los últimos escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, que son aquellos de los cuales nos habla el apóstol San Pablo en la carta que hemos leído, en donde nos dice de los ángeles, dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Los herederos de salvación son los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, a quienes Dios envía sus ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y en el día postrero Jesucristo le envía a su ángel mensajero para traerle el mensaje del evangelio del reino. Pues son espíritus ministradores que Dios envía a su iglesia de edad en edad, desde la primera edad hasta la séptima edad, y luego en la edad de la piedra angular envía a su ángel mensajero para traer a su iglesia, a los herederos de salvación, el mensaje final, representado en la gran voz de trompeta. Ahora, Cristo es el heredero de todo. Pero ¿qué dice Cristo acerca de todos los hijos e hijas de Dios? Él dice que los mansos heredarán la tierra. Él dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Y San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 11 en adelante nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí encontramos que Cristo es el heredero de todo, pero todos los hijos e hijas de Dios, los primogénitos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, porque son hijos e hijas de Dios.
Por lo tanto, son herederos de Dios. Son hijos primogénitos de Dios. Por lo tanto, tienen el derecho a la herencia de la primogenitura. Tienen el derecho a heredar el reino de Dios juntamente con Jesucristo, que es el heredero de todo. Por eso es que Dios nos dice en el libro del Apocalipsis, hablando acerca de los redimidos con la sangre de Cristo, dice así en el capítulo 5 y verso 9 en adelante. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estos son gentiles, los miembros del cuerpo místico de Cristo, redimidos con la sangre de Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Como reyes somos herederos del reino de Dios, juntamente con Cristo, que es el heredero de todo. Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que reinaremos en ese glorioso reino milenial de Cristo, juntamente con nuestro amado Salvador Jesucristo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 4 al 6, nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos la promesa de que reinaremos con Cristo como reyes y sacerdotes por 1000 años. Eso es el glorioso reino milenial. ¿Y después qué? Después estaremos con Cristo en el juicio del trono blanco, en el juicio final, en donde estaremos asistiéndole, como fue visto por el profeta Daniel y como también en Apocalipsis es mostrado. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, aquí podemos ver que habrá un juicio final, el juicio del gran trono blanco, en donde toda persona estará en pie delante de Dios para ser juzgado. Dios estará en Cristo juzgando a todo ser humano que ha vivido en este planeta Tierra. Esto será después del glorioso reino milenial, en donde todo ser humano que vivió en esta tierra y que no recibió a Cristo como su Salvador, o que no estuvo en el programa divino que se estuvo llevando a cabo en el Antiguo Testamento,
tendrá que presentarse ante Dios para ser juzgado. Unos saldrán a vida eterna y otros saldrán a condenación perpetua, en donde serán echados al lago de fuego y allí serán destruidos en cuerpo, en espíritu y en alma también. Pero otro grupo saldrá a la vida eterna, como les dije, y entrarán al glorioso reino de nuestro Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y de ahí en adelante no habrá más problemas en este planeta Tierra, ni en el universo tampoco, porque el diablo también estará en el lago de fuego, los demonios también, todos serán juzgados, o sea, los ángeles caídos serán juzgados por la iglesia del Señor Jesucristo y nuestro amado Salvador, y serán echados al lago de fuego todos esos ángeles que cayeron y que siguieron al diablo, y serán echados al lago de fuego también todas las personas que sirvieron al diablo y se levantaron en contra de la iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento se levantaron en contra del pueblo hebreo y de los hombres enviados de Dios, de los profetas de Dios, enviados cada uno en su edad y en su dispensación. Ahora podemos ver que Cristo habló de esto y dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo y después no tienen poder para destruir el alma y el espíritu. Temed aquel el cual puede matar el cuerpo y el espíritu y el alma lo puede destruir en el infierno, o sea, en el lago de fuego. A ese es al cual todo ser humano debe temer y debe servir. Ahora, la realidad de que habrá un juicio final está en la Escritura. Todos los profetas de Dios hablaron de ese juicio final y el mismo Señor Jesucristo habló de ese juicio final. Por lo tanto, es necesario que toda persona esté consciente de esta verdad bíblica y que toda persona esté preparada para recibir a Cristo como su Salvador y recibir el nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Porque el que no aprovecha el tiempo que Dios ha dado de misericordia, después no tendrá oportunidad de entrar a ese programa de salvación para vida eterna. Así como se cerró la puerta del arca cuando Noé y su familia entraron al arca, y luego vino el diluvio y destruyó a todos los que no habían creído. Luego toda persona que podía decir en aquel tiempo, cuando comenzó a caer el diluvio: ahora sí que yo creo porque mis ojos están viendo, ya era demasiado de tarde. La puerta ya estaba cerrada. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora Noé y su familia no vio el diluvio venir y entró al arca, y cuando vino el diluvio ya estaba dentro del arca. Fue bienaventurado porque creyó sin todavía ver el diluvio, y cuando ya vino el diluvio ya estaba a salvo. Es muy importante entender todas estas cosas, porque cuando ya el juicio divino comienza, ya es muy tarde para tratar de entrar. Es muy tarde para buscar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios será quitada de entre los gentiles de un momento a otro, pues la misericordia de Dios por última vez es manifestada por medio del ministerio
del día postrero, por medio del ministerio de la dispensación del reino, por medio del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, y con el ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre. Ahí es donde la misericordia de Dios es manifestada por última vez. Y cuando la misericordia de Dios pase al pueblo hebreo, se apartará del pueblo del mundo gentil, de las naciones gentiles. Y ya para los gentiles no habrá misericordia, sino el juicio divino señalado en la Escritura. El Espíritu de Dios dentro de muy poco tiempo se tornará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo alcanzará misericordia delante de Dios en el día postrero. Y ahí es donde se cumplirán las palabras del profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 10, citadas por el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11 y verso 25 en adelante, donde nos habla del pueblo hebreo y nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Hasta que haya entrado el último miembro del cuerpo místico de Cristo. Y cuando haya entrado, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo, y vendrá la transformación de nosotros que vivimos, y el Espíritu de Dios se tornará al pueblo hebreo. Y entonces es que se cumplirá la palabra que está escrita por Isaías capítulo 59 verso 20, citada por San Pablo aquí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí podemos ver que el pueblo hebreo despertará, el pueblo hebreo será convertido a Dios de un momento a otro, cuando Dios haya completado su obra entre los gentiles con su iglesia gentil, y el último de entre los gentiles haya sido llamado, y haya sido juntado y haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y luego de eso vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Estamos en el tiempo en que Dios está llamando las reliquias, o sea, los escogidos de Dios del día postrero de su iglesia gentil, para luego llamar a los escogidos de medio del pueblo hebreo, donde hay 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, para lo cual Dios enviará al pueblo hebreo el misterio del ángel del Señor Jesucristo, el cual aparece también en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, que es el ministerio de este ángel que sube o que sale de donde nace el sol, y que viene con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. Y este ángel mensajero, este profeta mensajero,
enviado al pueblo hebreo en el día postrero para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Este ángel es el ángel del Señor Jesucristo, que viene con el Espíritu Santo en él, obrando, manifestándose y operando los ministerios de Moisés y Elías. De Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Ahora, ¿de dónde sale este ángel mensajero? Sale de donde nace el sol. Sube de donde nace el sol. O sea, de donde nace el sol de justicia, la segunda venida de Cristo. Sale o nace de donde se cumple la segunda venida de Cristo. Este es el ángel del Señor Jesucristo enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La iglesia del Señor Jesucristo, los primogénitos de Dios, tienen la promesa de la venida del Hijo del Hombre en su reino, la venida del Hijo del Hombre en su iglesia, con poder y gran gloria, en donde la iglesia del Señor Jesucristo vendrá en poder y gloria también, porque la iglesia del Señor Jesucristo será restaurada a todo lo que perdió Adán en la caída. Todas las cosas les serán restauradas a los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, el cuerpo eterno, la vida eterna, la juventud eterna, el poder eterno, el gobierno eterno, este planeta Tierra y todas las cosas que en él están, y todo lo que perdió Adán en la caída le será restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Porque ellos son los herederos de Dios y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestro amado Señor Jesucristo es el heredero de todo, como hijo de Abraham. Él es heredero al territorio de Israel con todo lo que tiene, con árboles, animales, aves, peces, reptiles y seres humanos también. Como hijo de Abraham, él es el que obtiene esa herencia contenida en la primogenitura. Luego, como hijo de David, él es el heredero al trono y reino de David, para sentarse en el trono de David como hijo de David y reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Pero como hijo de David, él reina sobre Israel. Y por cuanto los escogidos son coherederos con Cristo, reinarán con Cristo sobre el pueblo hebreo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Pues su iglesia es coheredera con Cristo Jesús. Ahora Cristo, como Hijo del Hombre, es el heredero al planeta Tierra con todo lo que contiene. Y los hijos e hijas de Dios, siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo, serán también herederos de este planeta Tierra.
serán coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, al ser reyes y sacerdotes, reinarán no solamente sobre el pueblo hebreo con Cristo, sino reinarán con Cristo sobre todas las naciones y sobre todas las cosas que estarán en este planeta Tierra. Y Cristo, como Hijo de Dios, es heredero de los cielos y de la tierra también. O sea, es heredero de todas las cosas. Y su iglesia, como hijos e hijas de Dios, son también herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las cosas. Hemos visto quién es el heredero de todo y también hemos visto quiénes son los herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, el heredero de todo. Hemos visto quién es la iglesia de Cristo el Señor. Hemos visto que son hijos e hijas de Dios, que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ellos son el reino de Dios. Con ellos está compuesto ese reino de Dios que será establecido en la tierra para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre toda la raza humana que estará viviendo en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Durante el reino milenial, la tierra y sus habitantes serán llenos del conocimiento de la gloria de Dios. O sea que serán llenos del conocimiento de la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo en su iglesia, en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Serán llenos del conocimiento de la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo de este día postrero, en donde Jesucristo se manifiesta a su iglesia por medio de su ángel mensajero, a través del cual le da a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, como Él las prometió en Apocalipsis capítulo 4, y luego las cumple en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, donde dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto fue lo que Cristo había dicho que daría a conocer a aquellos que subieran a donde Él estaba. Cuando dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, aquella gran voz de trompeta, o aquella voz como de trompeta, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, para darlas a conocer, envía a su ángel mensajero, a través del cual las da a conocer. Es a través del ángel del Señor Jesucristo que su iglesia en el día postrero estará escuchando la voz de Cristo, representada en esa voz de trompeta, o gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1, verso 10, donde nos dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el postrero? Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y su voz en el día del Señor, que es el día postrero, el séptimo milenio,
hablándole a su iglesia, estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿A través de quién? A través de su ángel mensajero. Ese es el misterio escondido en la mente de Dios para ser revelado en el día postrero para todos los hijos e hijas de Dios. Escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta en el día del Señor, en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Por eso Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para manifestar, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Estamos viviendo en el tiempo en que Jesucristo, el heredero, estaría hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta, y esa gran voz de trompeta es el mensaje del evangelio del reino siendo predicado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Cristo en su ángel mensajero, Cristo el heredero de todo, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero, de su profeta mensajero, de la dispensación del reino, y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el séptimo milenio. Y el séptimo milenio es el día postrero, así como el séptimo día de la semana es el día postrero de la semana. El séptimo milenio es el día postrero delante de Dios. Y los días postreros de los cuales nos habló el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Por eso es que San Pablo nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Cristo estaba presente allá en el comienzo del quinto milenio, y Dios estaba hablando por medio de él. El día postrero o los días postreros habían comenzado en el tiempo del Señor Jesucristo. Son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Y de los 3 días postreros delante de Dios, el último es el séptimo milenio, para el cual está la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo. Pues Cristo dijo, hablando acerca de los que creían en Él y de los que creerían más adelante también en Él, y que morirían sus cuerpos, dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
¿Para cuándo dice Cristo que Él llevará a cabo la resurrección? Y para el día postrero, que es el séptimo milenio. Y cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos, vendrá la transformación de los que estamos vivos en el día postrero. Por eso es que San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, o sea, todos vamos a tener un cambio de cuerpo y vamos a tener un cuerpo nuevo y eterno conforme a la promesa divina. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la final trompeta. Si hay una final trompeta es porque hubo otras trompetas anteriores. Siempre la trompeta es la voz de Cristo, la voz de Dios hablándole a su pueblo, hablándole un mensaje urgente. Es la trompeta del Evangelio siendo predicado, un mensaje urgente siendo predicado, y siendo aquí la trompeta final, es el mensaje final de Dios para su pueblo. Y siendo que es el mensaje final de Dios para su pueblo, para su iglesia primeramente y después para el pueblo hebreo, es el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino. Es la predicación del Evangelio del Reino, la gran voz de trompeta o trompeta final, hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo las cosas que deben suceder pronto y preparando así a cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo para su transformación. Dice, porque se tocará la trompeta, o sea, se predicará el mensaje del Evangelio del Reino. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, primero viene la resurrección de los muertos en Cristo. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder vivir eternamente sin ver muerte. Y es necesario para poder reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Y es necesario para poder tener la plenitud del Espíritu de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Y para poder ser restaurado todo el poder de Dios que había perdido Adán en la caída. Y para ser restaurada la herencia que Adán perdió, es necesario ser transformado. Se requiere una transformación de nuestros cuerpos para nosotros los que vivimos y una resurrección en cuerpos incorruptibles de los que partieron en edades pasadas y algunos de los nuestros que también han partido. Es una necesidad la transformación de nuestros cuerpos. Es una necesidad obtener un cuerpo eterno y glorioso, incorruptible e inmortal, para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo,
y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Es necesario recibir un cuerpo eterno, ser transformados los que vivimos y ser resucitados los que partieron en las edades pasadas para ser raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. Esto es lo que ha prometido Jesucristo, el heredero de todo. Lo ha prometido a su iglesia gentil. Es una promesa para cada uno de ustedes y para mí también. Una promesa de parte del heredero de todo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. En el monte de la transfiguración vimos la venida del reino de Dios y al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vimos allí lo que sería en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio, cuando la iglesia del Señor Jesucristo llegara a la edad, a la etapa, a la dispensación y al milenio séptimo para su adopción. Porque así como Cristo subió al monte de la transfiguración y allí se transfiguró delante de sus discípulos, la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará en la cúspide, en la cima del monte de Sión, en la cima, en la parte más alta de ese monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual nació el día de Pentecostés y de ahí en adelante ha ido creciendo como un monte que tiene que ser un monte alto, y ya estamos en la parte más alta de ese monte. Estamos en la edad de la piedra angular. Es un monte que ha crecido con una piedrecita que vino 2000 años atrás a la tierra y fue rechazada esa piedrecita, pero ha crecido y se ha formado un gran monte, un gran reino, el cual recibirá todo el poder y la autoridad para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo para la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde recibirán los que están vivos una transformación de sus cuerpos y en donde los que han partido recibirán una resurrección. Para eso es que estamos viviendo en la cima del monte de Dios, en la parte más alta de la iglesia del Señor Jesucristo, en la parte de la edad de la adopción para los hijos e hijas de Dios, en donde Jesucristo, el heredero de todo, resucitará a los muertos en Cristo y transformará a los miembros de su iglesia que estamos vivos en este día postrero. Hemos visto quién es el heredero de todo. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual comparte su herencia con su iglesia, pues su iglesia es su novia esposa, la esposa del Cordero, la cual es coheredera con nuestro amado Señor Jesucristo de todas las cosas. El heredero de todo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y su esposa, siendo una sola carne con Él, es coheredera con Él. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, aquí,
y estar también con cada uno de ustedes a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y Panansat 3, canal 24, y cable Buena Visión y otros canales de televisión de diferentes países. Ha sido para mí un privilegio muy grande darles a conocer quién es el heredero de todo y quiénes son los que heredarán con él todas las cosas. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que es coheredera con Jesucristo, el heredero de todas las cosas. Que las bendiciones del heredero de todo, Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y pronto todos seamos transformados en este día postrero. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Jesucristo, el heredero de todo. Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante sirviendo a Jesucristo, el heredero de todo, el cual tiene para cada uno de ustedes y para mí también una herencia gloriosa, su herencia, la cual Él comparte con su iglesia en ese glorioso reino que Él tendrá aquí en la tierra y desde el cual Él reinará sobre Israel y sobre todo el planeta Tierra, y también Él reinará sobre el universo completo, y siendo que su iglesia es coheredera con Él, tendrá también una bendición grande en ese glorioso reino del universo completo. Así es que, dándole gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, el heredero de todo, en esta tarde les digo, adelante, sirviendo a Jesucristo, el heredero de todo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar. En lo que llega Miguel, le doy las gracias al ministro aquí, Nino Tillería, y a cada uno de ustedes aquí en esta congregación por vuestras atenciones, por todo lo que han hecho en favor de mi esposa, de mi hija, también en favor mío y en favor de Miguel y de su esposa Ruth, y en favor de toda la obra de Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente, les prospere grandemente espiritualmente y materialmente también, y les use grandemente en su reino, en su obra, en este día postrero. Ahora con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les continúe bendiciendo a todos.